¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74 84 80. Antroposófica, autor del libro La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Ajá. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Estaba pensando, para los que en este momento están justo sintonizando La Tierra como Escuela, esta introducción de lo que es el conocimiento de la psiquis a la sabiduría del alma. Y pensaba en los inicios del proyecto Hermes. Para el que quiere adentrarse, hay una página que se llama Proyecto Hermes, con H todo junto, proyectohermes.com, que se creó en el año 99, porque en el 98 se creó este Proyecto Hermes para difundir la antroposofía como un instrumento para promover en cuanto a la docencia, la investigación antroposófica. Por eso surgió la idea de un programa de radio que iniciamos en el año 99, en este Proyecto Hermes. Y eso trajo aparejado los inicios de tu idea como médico, no solamente que en ese momento eras, cuando yo te conocí en el año 98, eras presidente de la Asociación Médica de la AMA, de la antroposofía, y no solamente querías y te interesaba difundir para médicos, que bueno, fuiste durante muchísimos años docente, sino para los psicólogos. ¿Cómo podían adentrarse los psicólogos a esta visión antroposófica? Y así comenzaste con los cursos para psicólogos. Claro, sí, vamos a empezar, ¿verdad? Hoy van y compran el libro Psicosofía, pero en esa época no había libros, no. Y estaba como esa inquietud, ese interés tuyo para poder ampliar para esta visión desde la psiquis, esta sabiduría del alma de la antroposofía. Entonces, bueno, dejo para que vos puedas en principio contar cuál fue esa idea que se convirtió en un ideal de difusión de la antroposofía en distintas áreas, no solo la tuya como médico, sino de otros profesionales para que puedan ampliar este arte de curar. Lo que es interesante también
Es que, bueno, se escribió el libro en esa época, y vos hace cuántos años que estás trabajando con la gente el libro. 21 años. O sea que vos, una cosa es la escritura del libro y otra cosa es el trabajo práctico, de poner en funcionamiento lo que dice el libro con un grupo y trabajar a ver qué le pasa a cada uno con su biografía, con su historia, digamos, ¿no? Con respecto a la psicología, yo creo que es importante comentar, porque lo estaba releyendo el libro y me acordaba, que yo empiezo la facultad en el año 56, y bueno, en esa época así que la carrera de psicología no existía. Claro. Vos hablabas de psicología en ese año, era como hablar hoy en ese momento de parapsicología. No, claro que es. Y en el año 57, al año siguiente, ¿no? Que yo hago segundo año, ahí me encuentro con Freud, digamos, ¿no? Es decir, en mi época, cuando se entraba a la Facultad de Medicina, ¿qué te decía una persona amiga? Y hay que tener estómago, ¿eh? Hay que tener... Uno dice, ¿por qué? La primera clase te ponían arriba del mármol donde estamos reunidos todos los trozos de cadáveres que tenían guardados en el formol. Y empezamos a estudiar con pedazos de un tronco, de un pulmón, de esto, del otro. Eso era medicina en mi época. No es que hacías un curso, no, te largaban con eso. Entonces había que tener estómago para estar en presencia de la muerte. Cuando vos con esa edad empezás con ilusiones de lo que va a ser la vida, eso lo decía Escardó, y de entrada te plantan la muerte ahí. Bueno, yo cuando hago el segundo año me entero de que hay un señor que se llama Freud, y ahí empezamos a hacer grupos de estudio de compañeros de Freud. Entonces yo hago toda la carrera sintiendo que, a ver, no eran las enfermedades que estudias en los libros, sino que era la persona enferma. Eso es lo que diferenció mi actitud, a lo mejor como pediatra en ese momento, ¿no? Yo tenía que hablar de no un niño que se enferma, cómo es la familia, cómo viven, qué pasa. Por ejemplo, una pareja que recién tenía un hijo, ¿qué pasa con su sexualidad? Esas preguntas en 1964, 1965 eran tremendas. ¿Cómo que voy a hablar de eso? Bueno, hay que hablar, cómo pasar de ser una pareja a ser padres, cómo funciona. Entonces siempre fue eso. Y a mí siempre la psicología me atrajo porque era como descubrir una parte que yo no había aprendido, no me enseñaba en la facultad. Y nombraste a Escardó, que fue tu gran maestro. Totalmente. Él fue el que me enseñó, me ayudó, y a nivel personal también. En el momento tuve que llevarlo con mi padre, pues tenemos dificultades con mi padre, a él le consultamos. Así fue mi maestro el que en la carrera, en lo que yo estaba haciendo, me mostró que ese era el camino que es lo que yo necesitaba. Por eso nunca medicaste la fiebre, por ejemplo. No. Para vos era una aliada la fiebre. Totalmente. Pero de hecho en esa época, claro, decir que uno estaba en la sala 17 del Hospital de Niños en los años 60 y pico, claro, ya éramos todos medio rayados, medio loquitos, decíamos cada cosa, que en el 62 empieza la Facultad de Psicología. Entonces empieza a haber personas que están estudiando psicología, y ya era otra cosa, ya era una disciplina universitaria, que era diferente a lo que era antes. Entonces, cuando yo escribo el libro, me parecía importante hacer esta discriminación de cómo se va llegando a esto que nosotros podemos llamar ahora psicosofía. Porque cuando nosotros hablamos de psicología, vos lo dijiste recién, es conocimiento de la psiquis, de la mente, una cosa así. Y Sofía es sabiduría. Por eso el nombre de esta reunión, muy hermoso, sabiduría del alma. Eso no lo vas a escuchar en la facultad. ¿Te das cuenta? Ahí es la psiquis, ¿no? Me parecía también, Roberto, que quizá el que está escuchando, bueno, si es psicólogo, conoce lo que son las corrientes psicológicas, pero otra persona dice, a ver, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa esto del conocimiento de la psiquis con la sabiduría del alma? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son estas corrientes si vamos observando la evolución de la humanidad? Claro, claro. La cultura que fue cambiando, se fue modificando. Yo me hice un pequeño recordatorio acá de que hablemos a principios del siglo XX. A principios del siglo XX empieza lo que se llama el conductismo. El conductismo, en Estados Unidos es Watson el que lo desarrolla, es,
lo primero que él planteaba era eliminar de lo que podíamos llamar psicología toda cosa religiosa o esotérica, es decir, volémoslo. Y lo que él se dedicaba a hacer era la época en que se estaba desarrollando toda la tecnología, imagínense, y la industria, ¿no? Yo recuerdo que el primer avión, 1910, que mi padre mostraba alguna foto, había empezado a volar la primera vez que volaba un avión. Esa era una humanidad determinada. Y todo eran máquinas que se inventaban, y máquinas y máquinas. Entonces Watson asocia lo que se llama conductismo, que es la conducta, a que el hombre es una máquina. A ver, entonces dice, si hay estímulos exteriores, sería como el conmutador externo de la máquina. Ahora, si hay cosas interiores, por ejemplo, herencias, experiencias, esa es la parte interna de la máquina. Pero el hombre es una máquina. Entonces, en esa época se hacían muchas experiencias con animales, ¿no? Y con ratitas, por ejemplo, y demás. Y él llega a sostener que así como la rata sigue un laberinto, toma otro y aprende cosas, el hombre también, para cruzar una calle, es lo mismo que la rata en un laberinto. Eso está escrito, hablemos de 1910, 1913, por esa gente. Empezaba una psicología en ese momento, ¿no? Y él decía que había 3 tipos de reflejos. Reflejos viscerales, claro, las vísceras me decían algo, ¿no? Muy bien. Reflejos manuales en los miembros. Yo sentía algo que me pasaba. Y reflejos verbales. Yo decía algo repitiendo algo. Decía que la conciencia era una sensación, que no existía la conciencia. Hoy parecería ridículo. A principios del siglo XX era una realidad. Entonces, él dice, la psicología debe llegar a la física, a la física materialista, mecanicista, determinista. Más claro imposible. Todo lo opuesto a lo que diríamos hoy. Él dice que en ese momento la psicología debe llegar a eso, para ser objetiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Segunda mitad, la primera, digamos, del año 50 en adelante, empieza un desarrollo tecnológico más sutil, que es la cibernética, la información, la robótica, que ahora está de moda, y la tecnología computacional. En ese momento ya lo que era grosero, como la industria del principio del siglo, ahora es una cosa mucho más sutil. Ahí aparece, ya lo empieza a principios del siglo, por supuesto, pero ahí ya se materializa como un polo opuesto al conductismo, el psicoanálisis. Ahí aparece Freud, y Freud, ¿dónde se mete? En lo que llama el inconsciente. Ya no sos una máquina que funciona sola con reflejos, ahora hay un inconsciente. Y ahí empieza todo un trabajo importante para descubrir qué cosas están adentro, sería del alma, como decíamos antes, que nos hacen proceder de una manera o de otra. Él habla de un yo débil y dice que, bueno, se refiere a que hay un único cuerpo y una única vida. Chau, ahí no tenemos posibilidad de acceder a lo que sería el yo. El yo débil es algo que está supeditado al inconsciente. Él habla del universo de los deseos y también habla de la represión o la negación. ¿Qué nos sucede cuando un deseo se reprime? Ahí viene toda una reacción y demás. Y el yo es una cosita que, por lo menos en relación al conductismo, ahora aparece la idea de que hay un yo, aunque sea débil, ¿no? Bueno, y la mayor parte importante de todo esto es el inconsciente. Bueno, así van pasando los años, y ya cuando hablamos del 60 o 70, 50, del 60 más o menos ahí empieza, ya viene la posguerra, viene lo que yo llamo la teoría humanística. ¿Qué hace la teoría humanística? Ahí está Erich Fromm, está Carl Rogers, Maslow, Reich con la veguetoterapia, Lowen con la bioenergética, Viktor Frankl con la logoterapia, empieza Henry Bergson con lo transaccional, es decir, hay un montón de autores que ahora ya hacen un humanismo que es diferente al psicoanálisis. En ese humanismo el yo está presente, observa, analiza, saca conclusiones, ahí hay ya un cuidado del yo diferente, por lo menos ese yo aparece ahora en la persona humana, ¿está bien? Bueno, ahí viene una cosa muy importante para mí, el concepto de persona. Ya no sos un objeto, una máquina que se mueve con un reflejo. Ahí ya sos una persona. Se despega de la máquina y crece la imagen del yo. Es una ciencia humana basada en la experiencia, se aleja de un modelo científico deshumanizado, está en condiciones de elegir y decidir su destino. Esto me parecía que era muy importante.
Entonces ahí viene esto que se llama una psicología humanista. Ya permite o reconoce al propio yo que está presente. Y cuando llegamos a lo transpersonal, que sea el cuarto camino, que luego una síntesis, ahí está Stanley Grof, ahí hay Carl Jung, una serie de personajes, es la expresión moderna de la sabiduría perenne. A ver si está claro. Lo que el conductismo a principios del siglo dice, para hablar de psicología tenemos que sacar las ideas religiosas, esas ideas. No. Psicología son reflejos y nada más. Eso era el animal humano, principio del siglo. Ahora es todo al revés. Hay una sabiduría perenne que se incorpora a la psicología. Yo hablé acá, por ejemplo, importancia de la tradición esotérica. ¿Qué decía el hinduismo? ¿Qué decía el budismo? ¿Qué decía el taoísmo? ¿Qué decía el sufismo? ¿Y qué decía la mística cristiana? Todas esas cosas en la psicología transpersonal se empiezan a estudiar. ¿Qué le pasa al individuo en la experiencia cercana a la muerte? Se empieza a tener otro concepto de lo que sería el alma, por ejemplo, una cosa diferente. Entonces, yo la definiría así, es la metafísica que reconoce la realidad divina en cada uno de nosotros. Aquello que era un desarrollo así tan estricto, tan mecánico, mecanicista, ahora se transforma en otra cosa distinta. Ahora ya se está aceptando que hay una realidad superior que se puede manifestar en nosotros. De ahí todo esto, yo lo he visto también lo que es el hinduismo, el budismo en la India, ya parece otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, también está Sayori que trabaja en psicosíntesis, que también es importante, ¿no? Hay un montón de escuelas intermedias que van tomando este conocimiento transpersonal y lo van aplicando. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ahí no se va a preguntar qué es la psicosofía. La síntesis que yo hago es el conductismo, prescindencia absoluta del yo. No existe yo, sos una máquina. La psicología, la psicoanálisis, hay un yo débil que está supeditado a ese inconsciente que maneja todo. ¿Qué pasa con los deseos? ¿Qué sucede? La negación, ¿no? Todo, muy bien. ¿Qué pasa con una psicología humanista? El yo se instala en la persona, en el ser, en eso que ustedes estudian en la biografía. Cuando vos trabajás en la biografía y cada uno va analizando los septenios vividos, es su propio yo que está observando lo que pasa. Entonces ahí está recogiendo una experiencia para saber cómo vivió ese hecho. Pero si en un trabajo grupal tienen que escuchar primero un poco lo que va diciendo el libro para iluminar, después lo que vos podés guiarlo para entender y que la propia persona diga, ah, no lo había visto, ah, no me había dado cuenta de esto, ah, entonces no estamos hablando de una terapia directamente, estamos hablando, lo cual no quiere decir que esto no sea terapéutico, pero no que, por ejemplo, ella es una terapeuta, no, es una persona que está trabajando con esas ideas. Y esto es terapéutico, porque le ayuda a la persona, a lo mejor que en su misma terapia, cambie o modifique las cosas que está haciendo. ¿Por qué? Porque lo veo en un lugar distinto. Y ahí también después tendríamos que hablar, después terminamos acá, de lo que es, lo que pasa con la biografía. Sí. Bueno, en lo transpersonal se hace presente el yo superior. O sea que ya en lo transpersonal se acepta que realmente nuestro yo espiritual existe. Cuando decimos psicosofía, es incluir estos conocimientos en el desarrollo de una ciencia espiritual. ¿Ya? Lo que Steiner nos va enseñando, vamos aprendiendo poco a poco a comprender cómo trabaja ese yo, quiénes somos nosotros. Ahí viene todo un proceso que podemos llamarle psicosofía, ¿no? A esto lo que me interesaría que vos lo digas. Sí, de la psicosofía, ahora vamos a compartir en pantalla también un gráfico, pero escuchando toda esta evolución de la conciencia, sí, también podemos ver qué fue pasando en la cultura del ser humano para ir modificando esta conciencia y cómo también podemos ver que en el mismo planeta Tierra, en este instante, existen todas estas conciencias. Habrá que ver, como bien nosotros hablamos en antroposofía, que estamos ya la humanidad preparada para el alma consciente, si realmente cada uno de nosotros ya
evolucionó, amplió su conciencia para poder tomar lo nuevo, o se quedó con esta creencia de que somos una máquina, como bien decías, se tira en una facultad de medicina, se habla desde la muerte, ¿no? Como que de la muerte, ¿no? Eso también me quedó como pensando, Sí. y no desde la vida. ¿Y qué pasa con ese ser humano? ¿Dónde está el ser humano si realmente somos solamente un cuerpo físico? Por eso decimos que el conductismo aparece en una época donde la cultura era el maquinismo. Todos iban inventando cosas y cosas, y bueno, el ser humano es igual que la máquina que descubriste. Porque hoy actualmente con esta pandemia también lo podemos tomar todos como una oportunidad de aprendizaje y no como, uy, qué mala suerte, estamos todos encerrados y esto. Bueno, a cada uno, a ver, ¿a dónde lo llevó esta pandemia? ¿A ser más creativo? ¿A poder sacar fuerzas renovadas? ¿O me quedé con el miedo, como si soy realmente una máquina o un cuerpo físico donde estoy esperando esa vacuna milagrosa que a veces están en tanta información que altera los sentidos, y ponemos a Dios en una vacuna, en un medicamento, porque no podemos adentrarnos en lo que somos realmente como humanos? Hemos perdido lo humano, y eso es lo que nosotros intentamos poder compartir en los grupos, en los talleres, en la radio, el poder también con aportes de ustedes que en este momento están escuchando, que están pensando en este momento, si se detuvieron en algún momento a decir, ¿qué soy, una máquina? ¿Aprieto un botón y todo tiene que ser ya? ¿O necesito un proceso, un ritmo? Que eso, ahí está la salud. Son preguntas para que cada uno, con esto que va escuchando, vayamos reflexionando juntos. Acá María Tagle Noriega dice, hola desde Lima, Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por compartir y enseñarnos, dice María Tagle. Feliciana Castillo también está ahí saludando. Alejandra Rivas, saludos Mabel y Roberto, que está atento escuchando. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Y vamos a compartir, Roberto, si te parece, en pantalla un cuadro que muchos lo van a poder, si tienen el libro La Tierra como Escuela, lo van a poder encontrar. Esto está en la página 35 del libro. Jimena, ¿se ve bien el cuadro ahí? Sí, entonces así, Roberto, cuando escribiste, se ve bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Jimena. Sí, si podés contarnos este gráfico que está en el libro La Tierra como Escuela. En este gráfico está el nacimiento, ahí se ve la N, ¿no? ¿Lo podés marcar vos con algo? Eso, nacimiento y muerte, acá, al final. Bueno, y hay dos vertientes del ser humano. Una es el cuerpo físico, que viene engendrado genéticamente con los padres, obviamente, y otra es el cuerpo etéreo, que se va conformando para darle vida a ese nuevo cuerpo que están haciendo. Esto sería lo totalmente inconsciente. Y acá se une en el nacimiento con lo que sería el cuerpo astral, que nosotros llamamos también el alma, y lo que sería este yo que estamos hablando, que es la verdadera esencia del ser humano. Eso es lo que se llama el yo espiritual. Como podremos ver, como dos familias, ¿no? Como dos, claro, ¿no? La familia genética, por decirlo así, y la familia del yo espiritual que se unen acá en el nacimiento. En esto que hablamos ahora de las distintas psicologías, si nos hubiéramos quedado con el conductismo solo, somos solamente un cuerpo físico que encarna físicamente, y nada más, igual que un animalito, claramente, ¿no? Bueno, al ya llegar un poquitito más allá y hablar de que puede haber la psicología humanista, ya en esta evolución que se hace acá, del nacimiento a la muerte, ya se respeta que hay un yo, que siente, que elige, que piensa, que hace un montón de cosas que antes no se habían hablado. Y si miramos lo que dice el yo desde arriba, ahí hablamos ya desde la antroposofía. Acá estamos hablando de cultura, de psicología transpersonal.
Psicología transpersonal ya acepta que existe este yo. Y la antroposofía nos explica detalladamente esto que estamos viendo. De estos 4 cuerpos, que el que está en este momento justo sintonizando mantra, pueden escuchar en On Demand, que es la plataforma de Mantra FM, On Demand. Ahí van a poder La Tierra como Escuela y muchos otros programas que también está en Mantra, y van a poder escuchar todos los programas donde se abordaron estos temas. También en la página de manomicas.com, ahí también en La Tierra como Escuela pueden escuchar también los programas para que puedan interiorizarse en esta imagen del ser humano, que es fundamental desde la antroposofía, para poder comprender esto que Roberto está abordando en este momento del nacimiento, cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral y yo. Bueno, acá se produce la vida entre el nacimiento y la muerte con todos los septenios, que es lo que ustedes van estudiando, hasta que se origina la muerte. La muerte es la muerte del cuerpo físico. Eso es lo que se termina, lo que todos conocemos como la muerte. El cuerpo etéreo todavía, unos días, una semana, 10 días después de fallecido, todavía sigue presente y luego se disuelve. Y ese cuerpo astral y ese yo llegan nuevamente al mundo espiritual de donde vinieron. Entonces, ahí tenemos que estudiar la vida entre el nacimiento y la muerte, y luego entre la muerte y el nuevo nacimiento, para ver por qué y cómo se formó nuestro karma, nuestro destino, que no es una casualidad. Por eso, cuando hablamos del tema de los contagios y demás, no es cuestión de estar a expensas de cuál es la nueva cepa que me va a contagiar, sino qué traigo yo a esta vida y cómo va a ser mi destino. Y si mi destino es que yo muera temprano, está el coronavirus o no, me voy a morir temprano, porque eso lo traigo. Y si tengo que vivir muchos años, también lo traigo. Entonces, independiente de qué cepa es la que esté de moda, digo por lo que está pasando hoy. Totalmente, ¿no? Totalmente, como para ir observando si yo creo que realmente soy un cuerpo físico, y bien, desde todas estas corrientes que estuviste nombrando, si realmente soy un animalito o soy solamente una máquina, le tengo terror a la muerte porque digo, bueno, ¿es esto lo único que existe? Y es terrible sentir, porque ¿qué pasa? Al albergar un yo, es distinto al animal, que el animal no piensa eso, no tiene con qué. Eso es para otro tema. Pero el ser humano, como es un ser espiritual, están ahí guardadas todas las sabidurías que de a poquito, ¿cómo no voy a recordar? A veces uno se pregunta, por lo menos a mí me pasa, ¿cómo uno no va a recordar de dónde viene? Parece como un juego realmente muy gracioso. ¿Cómo no voy a saber de dónde vengo? Si he muerto tantas veces y sigo muriendo, porque si uno mira su propia historia se da cuenta cuántos personajes diferentes fueron. Esto tiene que ver con la ceremonia que yo menciono siempre en Australia, la ceremonia del recuerdo y la ceremonia del olvido. La ceremonia del recuerdo se hace cuando la persona muere, porque él tiene que recordar quién es. Y la ceremonia del olvido se hace cuando la persona nace, porque ahí tiene que olvidar realmente todo el proceso para dedicarse a esta vida, que es lo que va a empezar. Imagínense que en esta vida tuviera un recuerdo de lo que fueron las vidas pasadas. Claro. Podría ser un desastre la vida, por culpa, por angustia, por bronca, por todo lo que fuera. Entonces ahí viene la ceremonia del olvido. Nació, ahora viene este proceso, la vida. Va a partir, ahora tenés que recordar quién sos. Esto es muy importante, ¿eh? Y también que hasta los 7 años de edad, justamente nosotros en la antroposofía vamos observando que hasta los 7 años sí rige todo lo ancestral, como hablamos en constelaciones, desde lo genético, los ancestros, y habrá que ver después qué corriente empieza a aparecer espiritual en cada ser humano para poder unirse con esta parte de familia acá de los ancestros, que si hay muchas broncas, resentimientos, odios, bueno, el ser espiritual le va a costar mucho más poder adentrarse y traer ese recuerdo y esa sabiduría, porque, como decía Roberto, recordar todo lo que uno fue a veces es contraproducente para poder atravesar la experiencia terrenal. Pero en la medida que cada uno de nosotros se va librando
es libre de prejuicios, cada vez va a recordar más, porque ese recuerdo le va a dar de esa vida anterior, esos recuerdos cuando uno se encuentra con otro ser humano, va a apoyar y aportar para esta encarnación. Todo es a favor de la vida. Entonces el no recordar también es a favor de la vida. Y voy a recordar cuando eso va a ser en beneficio para lo que está por venir. Entonces nos vamos reencontrando con todo, con seres, con un libro, con lo que escuché. Esto me resuena. Que creo que en estos tiempos es tan importante no quedarse con lo que uno repite o escucha en los informativos, sino, a ver, ¿qué siento? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me atemoriza? ¿Qué le tengo miedo en realidad? Eso tiene mucho que ver con la cultura que uno está viviendo. Pues si hablamos del principio del siglo XX, una persona diga que se comunica con alguien que ha fallecido, sí, o diga que se está comunicando en un sueño, soñó con... No, dejate pavada. Eso en esa época, en la cultura que vivía, no tenía sentido. Hoy día se hacen otro tipo de investigaciones cuando la persona ha tenido una experiencia cercana a la muerte, no le cabe duda que hay una vida diferente. Entonces, en esa cultura uno no puede hablar, no puede ser escuchado, en otra época no. Totalmente, ahora cada vez hay más personas y bueno, y uno se empieza a recordar, se da cuenta que de niño, cuántas cosas uno de niño veía y no tiene duda hoy que son de situaciones que había vivido en otra vivencia acá en la Tierra. Fíjate que hoy nombrabas la psicosofía, y acá se ve en el gráfico las leyes de la biografía, que me parece que también nombrarlas que es importante, que hay leyes, ¿no? en la biografía, o sea que en este proceso que vemos acá en el gráfico, de nacimiento y muerte, ven aquí que Roberto acá en esta línea de puntos pone biografía, nacimiento y muerte, y acá dice 7, 14, 21, ¿sí? Y sucesivamente. Esto hay gráficos en el libro para que ustedes puedan incursionar, pero lo llevo a esto, que en ese proceso que se desarrolla entre el nacimiento y la muerte, a eso llamamos biografía, la escritura de la vida. Nosotros hablamos de leyes de la biografía, como una proyección de lo cósmico. Es un trabajo del yo superior que llevamos a cabo en cada encarnación. No hay dos biografías idénticas, cada una es única y es irrepetible. Hay un ritmo que se plasma en el tiempo, por eso Rudolf Steiner nos dice que es un ritmo armónico con el cosmos. Pensemos, ¿no? Un ritmo armónico en el cosmos. Por eso cuando hablamos del caminar, cuando caminamos en un paso tranquilo, estamos en armonía. Cuando viajamos en un avión, ya estamos... Hay algo que si uno se empieza a dar cuenta, ¿qué pasa con mi cuerpo? Mi cuerpo no está pleno, hay cuerpos que no llegaron todavía. Por eso Rudolf Steiner habla de un ritmo armónico con el cosmos. Conocemos los ritmos cósmicos que nos ayudan a comprender la biografía como parte de este orden, por ejemplo, en la inspiración, en la expiración, en la sístole, diástole, en la vigilia, en el sueño, aquí que estamos hablando del nacimiento y de la muerte. Pero nosotros en la biografía no solo hablamos de los septenios como leyes de estos 7 planetas, por eso son leyes del alma. También hay ritmos, por ejemplo, a los 3 años, hay un ritmo también del yo, que comienza aproximadamente esa conciencia, donde ese niño comienza a decir yo. Puede ser antes. Habla en tercera persona. Antes hablaba en tercera persona y de repente dice yo. Exactamente. ¿No? Es la primera manifestación del yo en el alma humana. A los 9 años hay también un ritmo que es la vivencia de ese yo, ¿no? Y a los 12 también empieza ese atisbo de la vocación de ese niño. Y a los 16, 18 también está la realización del yo. Por eso en antroposofía se habla de ese primer nodo lunar que es tan importante. A los 18, 17 y medio, 18 y medio,
Y a los 21, cuando se habla de esa crisis de la identidad. Por eso nosotros acá hacemos, bueno, una síntesis muy rápida de estos septenios. Lo que están diciendo nos lleva a entender que lo que se hablaba antes, estamos hablando del principio del siglo XX, era de que el cuerpo es algo individual, que no tiene nada que ver con el resto, que cada persona es especial, se terminó y listo. Ahora, con lo que vos estás mencionando de estas leyes, el cuerpo es parte del universo. Que se haya conformado con células la masa humana que nosotros usamos como vehículo corporal, no quiere decir que nuestra alma, nuestro yo, no esté en contacto pleno con el universo. Entonces, la aceptación de esta otra parte del ser humano, ahí nos comunica con el cosmos. No es simplemente que sí que hay que creer. Es decir, todo lo que acabas de mostrar, muy interesante, es que estamos permanentemente en contacto. Por eso, yo atiendo gente que con esto del volcán que está pasando ahora, hay descompensación, se siente mal, le pasan cosas. Hay gente que cuando empieza un terremoto se descompone. Bueno, todo esto ocurre porque el ser humano no es individual. El ser humano pertenece al cosmos, a la naturaleza y a la tierra. Por eso cuando hablamos del yo, desde acá vemos lo individual, vemos que ocupamos un lugar en el espacio. Cuando hablamos de una organización del yo, ahí está la unidad. Por eso a mí siempre me maravilló cómo a los niños en una escuela Waldorf no aprenden 1 más 1, 2, sino de la unidad. Cuando partimos, por ejemplo, una naranja al medio, aparece el 2. Fíjense cómo se lleva desde la unidad a esa división, o sea, desde el yo como unidad que viene la Tierra, y acá vemos esta diversidad. Es totalmente diferente de vernos desde acá, y habrá un mundo espiritual. Claro, qué distinto, ¿no? ¿Existirá esto? Mira, acá Roberto, bueno, acá dice Perla, bueno, gracias. Jacobe dice, parece que cada uno de los teóricos fueron más lejos en la visión del ser humano. Como Hellinger accede a entender las lealtades humanas, a los sistemas grupales y la relación con el alma y el yo. Gracias, Jacobe, por estar, y lo menciono a Jacobe porque yo lo conocí en Galicia y ahí hicimos, ¿no?, una alianza en este sentido de que ambos teníamos esta inquietud. Él hace biografía también desde hace muchos años y conoce la antroposofía y hace constelaciones. Y cuando nos encontramos allí, es como, uy, también existe otro ser en otro continente buscando lo mismo. Y desde ahí decimos, wow, qué lindo, ¿no? Así que gracias, Jacobe, por tu aporte. Magdalia de Lucio Torres dice, hola desde Chiapas, México. Muchas gracias por estar ahí. Y pregunta o consulta, dice, no recordar mucho los sueños, ¿tiene que ver con miedos o con traumas? Saludos, Isabel de Caballito. Sí. Esto lo dice Isabel de Caballito, sí. Puede tener que ver o no. Hay que ver cuál es la consulta, hay que ver cada uno lo que le pasa. O cuándo empezó a tener esos recuerdos, si hubo pesadillas, si no hubo pesadillas, es decir, cómo están resueltas ciertas cosas de su vida. Esto es individual, pero sí tiene relación con el recordar o no los sueños, o qué le pasó con ese sueño al despertar. Si se sintió en paz, si se sintió tranquilo, o hay una ansiedad, algo que se está movilizando que hay que ver qué es. En cada caso hay que ver qué sucede. Y esto que comentaba que ahí creo que es importante. Sí, esto, ¿no? Y es interesante esto de los sueños, porque hay un ejercicio, quizá hay gente que escucha por primera vez el programa, que nosotros decimos que es muy importante cuando uno se va a dormir, cómo recapitular lo vivido en la vida cotidiana. O sea, uno se va a acostar y cuando se acuesta va haciendo una revisión hacia atrás hasta el momento en que se despertó. Entonces voy para atrás en el tiempo, es como si en este instante vamos recordando, bueno, ahora estoy aquí y voy viendo a ver qué pasó antes de sintonizar el programa, con quién me encontré, a dónde fui. Todo
retrospectiva de la vida vivida de ese día. Por eso es muy importante cuando uno se va a dormir, para ver esa calidad del sueño, que para nosotros el sueño, el ir a dormir, significa que estos cuerpos anímicos espirituales se retiran para tomar fuerzas del mundo anímico espiritual y pasa por esas distintas esferas planetarias, donde de cada esfera va a tomar la fuerza que necesita para que el cuerpo astral y el yo puedan estar acá en la Tierra. Entonces, fíjense qué interesante, por esto que trae Isabel, cómo si a la noche uno, en lugar de estar con unas noticias, con un informativo, con miedos, comienza a hacer esta retrospectiva de, bueno, a ver qué pasó, o quizá leer algo espiritual o algo que me lleve a un buen descanso, para que sí, ahí estos cuerpos puedan retirarse de una forma más liviana, porque nosotros la vamos cargando a esa vida con nuestros pensamientos, con lo que sentimos, porque solo le damos valor a lo que actuamos. Ah, hice esto, hice aquello, hice lo otro, ¿no? Y la vida está dada solo desde lo que hice afuera. ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? Son fuerzas que tienen un peso y también van creando estos pensamientos. Yo no mencioné lo de la psicogenealogía, que es lo que ustedes hacen, que es importante, porque es muy importante cómo intervienen los ancestros en lo que es la vida actual de uno. Eso me parece una cosa importante. Mi papá lo ha dicho otra vez. Totalmente. ¿No? Al que está interesado también poder incursionar, que no es el tema de hoy, pero incursionar en constelaciones familiares, también en la Tierra como escuela. En palabra de Rudolf Steiner, que Caro Hernández tiene un programa también acá en Mantra de palabra de Rudolf Steiner, y me hizo una entrevista de constelaciones familiares para que puedan comprender la ampliación de las constelaciones con la biografía. Cómo integramos, cuál es el eslabón para comprender esto que bien hablaba también Jacobe, como lo ancestral, como un grupo en el cual es necesario reencontrarnos acá en la Tierra, pero que uno mismo lo ha creado en este mundo entre la muerte y el nuevo nacimiento. A veces suena, uy, la muerte. Bueno, nosotros con Roberto desde que nos conocimos creo que el tema siempre fue la muerte como la vida, porque es parte, siempre hablamos de esto y es lo que nos unió, porque nosotros hablamos de la muerte como algo que es parte, no lo vemos como algo natural, y por eso las experiencias que uno puede albergar cuando tiene este interés genuino del alma, el afuera le va a traer muchas experiencias, y acá creemos que, uy, le pasó a esta persona, qué milagroso que pudo ver tal cosa. No es que es milagro, está acá todo el tiempo. En este momento está muriendo gente, y en este momento hay gente que se está muriendo de hambre. En este mismo instante estamos acá, o estamos felices porque tocamos el cielo en este instante. Todo está ocurriendo. Entonces, ¿cómo ver esta unidad, ¿no? Y no creernos que solo existe lo que mis ojos físicos me muestran. Por eso necesitamos atravesar muchas barreras. Totalmente. Para poder albergar un sueño plácido, como nos traía Isabel. Si hay traumas, ese trauma, el alma queda ahí congelada. Entonces, el yo también le cuesta, porque el alma tiene un peso pesado y le cuesta seguir y mirar hacia adelante, porque hay algo que me hace mirar para atrás todo el tiempo. ¿Y cómo hago para poder girarme? Que es una fuerza muy grande. Uno dice, ay, me di vuelta y miro adelante. No es tan sencillo para el alma. El alma necesita de un ritmo, y ese ritmo es lo saludable. No es apreté un botón y ya está, que es tomé el antibiótico y ya me salvé. Me hicieron la vacuna y me salvé.
abramos los ojos, por favor, y el corazón para darnos cuenta que ese no es el camino verdadero, que hay muchas confusiones en el camino y hay que empezar a despertar, porque ahí nos vamos ayudando todos. No sé si vos querías aportar algo más de todo esto. Para mí tiene importancia lo que dijiste de la vacuna, porque cuando a mí me preguntan si tiene que vacunarse o no, mi pregunta es, ¿vos qué pensás? No, yo si me vacuno me quedo tranquilo. Vacunate. Porque yo valoro la tranquilidad de la persona, no la vacuna. Hay infinidad de gente que se vacunó y estamos resolviendo los problemas que le trajo la vacuna. Entonces no es que la vacuna es la solución, pero si yo estoy convencido que esa es mi tranquilidad, preferiría que se vacune. Eso digo para lo que estaba diciendo. Es diferente a que sea la vacuna la que me salva de esto. Lo importante es la concepción que uno tenga de lo que es la vida humana de cada persona. Por eso también me parece que siempre también hablas de la información, porque si uno está más informado también de las contraindicaciones, también lo va a hacer pensar, ¿no? Claro. Y tomar decisiones diferentes, decisiones con más sabiduría, sin arrepentimiento. Yo creo que las buenas decisiones, cuando son del alma, no hay arrepentimiento alguno. Uno sabe que pase lo que pase, uno lo decidió. Y creo que estamos ahora en estos tiempos de hacernos cargo, de ser responsables, de tomar decisiones saludables y responsables. Creo que si existieran muchos adultos, los niños serían adultos sanos. Cuando no hay adultos, los niños compiten los adultos como niños con niños. Y es muy difícil. Se necesita un buen ejemplo, admirar, como bien dice Steiner, admirar lo bello, resguardar lo cierto, venerar lo noble. Si hay adultos que dan el ejemplo, que irradian ese calor, y los niños no necesitan grandes cosas, es más simple de lo que nos imaginamos. Y bueno, esto de la psicosofía también, Roberto, porque ya nos queda muy poco tiempo, que tiene que ver con esto, con esta sabiduría. Un resumen de lo que hicimos, de lo que hablamos hoy, era ver cómo va evolucionando el ser humano en este siglo que pasó y en lo que estamos viviendo. Es decir, ¿qué pasó desde el comienzo del siglo XX hasta esto que estamos ahora, el año 21 del otro siglo? ¿Qué le fue pasando al hombre, especialmente en esto de la psicología, para ir pensando, primero, que era una ratita de laboratorio? Segundo, que bueno, hay un inconsciente que maneja todo y bueno, el yo por ahí aparece. Tercero, el humanismo. Es decir, realmente ahora reconozco que hay un yo que sufre, que siente, que proyecta, que piensa, que cambia, ¿sí? Y después lo transpersonal aparece el yo espiritual. Entonces, si miramos todo este año, lo que pasó desde 2020 para acá, ese siglo, lo que ha sucedido, ha habido una evolución del ser humano, que eso no niega la ciencia. Todo lo que la ciencia investigue, progrese y ayuda, me parece perfecto. Pero además tiene que haber un reconocimiento de la parte espiritual del ser humano. Esa es la antroposofía. Entonces, si ya vamos a hablar de psicosofía, vamos a hablar de una sabiduría del alma humana. Esa es la psique, eso quiere decir alma. Entonces, digo esto para que lo esté escuchando. Uno puede estar haciendo distintas terapias. O ser ateo, por ejemplo. El ateo cree que no cree nada. Esa es la creencia del ateo. Bueno, muy bien. Pero saber que el conocimiento de la psiquis humana fue cambiando en todo este siglo, del siglo pasado hasta ahora. Y esto yo quiero dejarlo como, ¿qué es lo que escuchamos? Bueno, cómo fue cambiando la psiquis hasta de negar la existencia de un yo, donde era todo reflejos y nada más, a entender que hay un yo espiritual que se manifiesta en la vida. Gloria Patricia Montoya Molina, saludos desde Colombia. Y nos quedan minutos, 3 minutos, Roberto, 2 minutos para el cierre, y me parecía que para hacer el cierre, como para que cada uno pueda adentrarse en este ritmo saludable, donde no es toque un botón y ya está todo, sino que el ser humano no es una máquina. Entonces, por eso en estos tiempos es tan necesario la respiración, el tranquilo caminar, el pensar antes de hablar. Hay todos ejercicios saludables para poder reencontrarnos con la esencia del ser.
¿Qué te parece si haces una pequeña meditación para el cierre? ¿De Un cuánto? poquito, ¿De 2 minutos, minutos? 2 minutos. Bueno, con lo que estabas mencionando, nos sentamos de forma tranquila, con la columna erecta, los hombros bajos, la cabeza como que trata de salir hacia el cielo, hacia arriba. Y ahí pongo atención en la respiración, tanto en la inspiración como en la expiración. En esta lentitud y conciencia del respirar, voy regulando el ritmo cardíaco. Respiro y me siento que estoy frente a un hermoso campo y allá en el horizonte veo el cielo celeste y esta unión del campo verde con el cielo celeste me permite sentir una profunda tranquilidad de mi propia existencia. Aquí estoy. A esto le sumamos la luz del sol que ilumina mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Esa penetración de la luz solar hace que mi cuerpo se vivifique, se sane, que todas las células de mi cuerpo acuerden un camino de salud, un camino de paz interior. La tierra donde estoy sentada, el cielo que está delante mío y la luz del sol que me ilumina, me permite sentir esta paz interior. Mi propio ser, mi propio yo, mi propio espíritu, ahora se siente en paz. Yo soy yo. Mantengamos esta idea, esta luz interior, este fuego interior que despierta nuestro cuerpo y nos da la paz. Mantengamos esa sensación de armonía interior, de paz. Mantengamos ese agradecimiento a la vida. Todo lo que nos ocurrió nunca fue casual, siempre fue causal. Era nuestro destino que teníamos que vivir. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias a todos. Agradezco también a Jimena por la puesta en el aire y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, 16 horas Argentina. Muchas gracias por estar. Sí.